Hola, hola, es un gusto para mí estar en el segmento de Mujer y Finanzas, dos pilares fundamentales en la economía, por ser la mujer administradora, generadora y formadora. Así que para mí es un gusto tener a estas mujeres empoderadas y fuertes que transmiten sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias. Y hoy tengo un gran placer de tener a doña Brenda Barbieri. Cuéntenos, doña Brenda, ¿quién es Brenda Barbieri? Bueno, gracias Ana María por la invitación. Brenda Barbieri es esposa, madre, abuela. Soy una mujer recientemente emprendedora. Ya estoy pasando la puerta de los 60 años. Economista de profesión, pero siempre ejercí más en el campo de la administración. Doña Brenda, cuéntenos. Usted, yo le dije, es un libro por todas las experiencias que ha vivido. Me encantaría que nos comente cuál fue su experiencia con el dinero en su niñez. Bueno, fíjate que yo diría que mi experiencia fue bastante buena. Lo que pasa sí es que de niña y de joven no lo valoré en la magnitud que ahora lo valoro, porque tuve la dicha o la suerte de crecer en una familia con unos padres que eran extremadamente responsables con el manejo del dinero. No solamente nos enseñaban cómo se debía ganar bien el dinero, sino también cómo debías administrar bien tu dinero, cómo teníamos que pensar y analizar antes de realizar una compra, de manera tal que cualquier cosa que nosotros fuéramos a adquirir estuviera siempre en base, primero, a la necesidad que tuviéramos de ese bien. Segundo, si yo tenía las posibilidades de pagar ese bien sin tener que endeudarme. Esa fue una de las enseñanzas que yo tuve durante la niñez, el hecho de analizar antes de endeudarte, porque si te vas a endeudar, tenés que analizar muy bien la capacidad de pago que vas a tener y sobre todo que esa deuda no te vaya a dar intranquilidad en el futuro. Pero fue buena, digo, porque nunca tuve un no ya de respuesta. Siempre tenía una explicación del por qué tal vez en el momento en que requeríamos algo no lo podíamos obtener. Y eso fue como mi base, vamos a decir, porque querramos o no, lo que nosotros aprendemos de niños siempre nos da como la pauta para seguir en nuestra vida. Y en la adolescencia, donde ya tenía un poco más de conciencia, donde ya sabía identificar esa joven que anhela su fiesta de 15 años, que anhela estar con las amigas, los vestidos de las amigas, los lugares a donde van las amigas. ¿Cómo fue Brenda Barbieri en ese periodo? Pues fíjate que no fue una época frustrante, digamos, porque precisamente yo tenía la dicha que veo ahora, así lo valoro ahora, de siempre tener una explicación de cuando yo pedía algo. Yo le cuento a mis hijos, tengo dos anécdotas que siempre se las he contado, y es el hecho de que, por ejemplo, nosotros queríamos una televisión a colores. Yo te estoy hablando de mi tiempo que no habían televisores a colores. Y entonces yo siempre le llegaba a mi papá con papelitos y oferta y publicidad de la Paya Sosa. Y yo le decía, pero mis amigas tienen tal cosa y lo compraron sus papás al crédito en la Paya Sosa. Entonces nunca me decía no, siempre me sentaba y me explicaba la razón por la cual en ese momento no se iba a comprar un televisor a colores o por qué teníamos que tener paciencia para esperar a tener el dinero en el momento que él pudiera comprar ese televisor a colores. O bien, a propósito de las amigas, en el colegio también les cuento una historia de una mochila, que una mochila de una determinada marca era muy costosa para nosotros, pero yo tenía mi bulto que me servía. Pero mis amigas tenían esa mochila en el colegio. Entonces yo le pedí a mi papá que me comprara una mochila. Entonces él me sentaba, y no fue una vez, porque alguna vez fue con la mochila y otro día fue con un vestido. Entonces me hacía ver de que yo valía no por la mochila. O sea, siempre tenían como, tanto mi papá como mi mamá, pero era mi papá más el de la batuta en ese sentido. Nos hacía ver de que nosotros no valíamos
por la mochila o por el vestido o por los zapatos que tenía, porque esa era otra cosa. Iba con unos burritos al colegio todo el año y a veces mis amigas iban con otros zapatos que yo quería. Entonces me decían, ni los zapatos, ni la mochila, tiene que ver con lo que vos valés. Ya, vos valés porque vos jugás voleibol, porque vos bailás, porque vos tocas guitarra, porque vos sos del grupo de música y porque tenés buenas notas al final. O sea, él siempre buscaba la manera de levantar nuestra autoestima, ya, para que yo no me sintiera nunca mal por el hecho de que no tuviera X o Y producto que miraba en mi entorno, que influye mucho cuando uno es joven, pero si uno no cuenta con esa explicación de parte de tus padres, entonces sí podés caer en momentos en que vos te sentís triste, te sentís frustrada, afectás tu salud por ese hecho y podés incluso hasta a caer en una emoción de ira, de envidia, que no es para nada saludable, más cuando te estás formando adolescente. Entonces por eso digo que yo tuve mucha suerte en ese sentido, porque nunca tuve un no por respuesta sin una explicación lógica que me hiciera caer en cuenta de por qué yo en ese momento no podía tener X o Y producto. Y cuando ya empezó usted a manejar por su propia cuenta esos pesos y esos centavos. Pues comencé joven con mi presupuesto y ahí me di cuenta, ahí comencé precisamente a valorar la enseñanza que yo había tenido en mi hogar, porque yo miraba a mis padres todos los meses sentarse con el dinero juntos de su salario y con una lista de los gastos prioritarios que ellos tenían que hacer y de cuánto podían destinar para ahorro cada mes, porque esa era otra de los principios que él tenía. Entonces, cuando yo ya me vi joven, creo que a los 23 años ya me había independizado, ya me vi en la necesidad de sentarme también a ver de cuánto disponíamos, cuáles eran aquellos gastos prioritarios que no podíamos obviar y cuáles eran los gastos que ya implicaban, por así decirlo, darte un gustito, ¿no? Que sí eran de utilidad, pero tal vez no eran tan esenciales. Entonces, a planificar en qué momento los podíamos comprar. Entonces, para mí, también en mi época ya independiente, pero joven aún, esas enseñanzas siempre fueron, como digo, pautando las actitudes que nosotros teníamos que tener respecto al manejo del dinero. Más que nada era no limitarme a lo que tenía, porque también parte del ahorro era pensar en la inversión, por ejemplo. Invertía en mi educación o invertir en la educación de mi esposo, porque también eso teníamos que planificarlo. ¿Quién se capacita ahorita? ¿Quién se capacita después? Porque eso era una inversión que tal vez no íbamos a ver el resultado a corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo. Entonces también tomábamos en cuenta eso. Aunque no te niego que en algún momento, cuando vinieron las tarjetas de crédito, que te las ponían en bandeja de plata, sí nos vimos tentados y caímos en la tentación. Pero también es verdad que afortunadamente después de una primera experiencia negativa, entonces decidimos parar, evaluar, analizar lo que estábamos haciendo, meditar bien y empezar a cambiar ese hábito, ¿ya? Porque caes en un hábito, es decir, bueno, tengo esa facilidad del dinero ahorita, lo voy pagando después. Y tal vez uno planificaba, salgo de esta deuda, decíamos, vamos a pagar las vacaciones de este año con tarjeta de crédito, ahora que tenemos una tarjeta de crédito, y vamos a pagar en 6 meses. Pero durante esos 6 meses había algún imprevisto y nos atrasábamos con la tarjeta de crédito. Entonces, al año siguiente ya nos salimos de la deuda en 6 meses, llegamos a los 12 meses y todavía estábamos pagando las vacaciones del año anterior. Entonces, ahí dijimos, no, aquí vamos a hacer un alto, vamos a revisar lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer para salir de esa deuda y cambiar nuestro hábito. Ver qué podemos, por decirlo así, pues restringir de los gustos que ya empezaba uno a darse y volver a pensar en las cosas que eran más necesarias para nosotros poder salir de esa deuda y tener una cierta paz, porque esa era otra de las enseñanzas que yo tuve en mi casa. Si vos no tenés deuda, puedes dormir en paz. Si vos no estás agobiado por las deudas, tenés mejor salud. Y técnicamente usted, en base a esa formación que tenía, se encontró otro pilar similar a sus costumbres, que don Omar, yo tengo el gusto de conocerlo y sé que don Omar
como colega, economista, es bien estructurado en ese manejo de su dinero. ¿Cómo han desarrollado ustedes las finanzas en esta nueva etapa que ustedes están viviendo como empresarios? Pues sí, la verdad es que también tuve mucha suerte en ese sentido. Omar es bien estructurado con los gastos, es bien disciplinado también con las compras. Muchas veces yo me aloco y veo, pues por decirte ahora, en nuestra etapa de emprendedora, veo un determinado tipo de cuero y yo ya lo quiero ir a comprar. Y él me detiene y me dice, no, primero vamos a revisar cómo estamos respecto al plan que hicimos del mes anterior y vamos a valorar si podemos comprarlo o no. Ya todo a su tiempo. Él tiene esa frase, yo a veces le digo incluso, vos sos pinche, le digo, ¿ya? Entonces él me dice, no, no se trata de ser pinche, se trata de comprar con conciencia y sobre todo planificando tus compras. No es que no lo vas a tener, Brenda me dice, pero tenemos que ver cuáles son nuestros compromisos fijos actuales y ver hasta dónde la cobija nos da para eso. Si no nos da en este momento, lo compramos el próximo mes. Y ahí me va frenando, ¿verdad? Entonces, creo que hemos encontrado ese balance casi perfecto, porque a veces también discutimos, porque no, yo lo quiero. Y entonces, pero él siempre me aterriza, ¿no? Yo me emociono más porque digo, quiero este tipo de cuero para este nuevo diseño. Y tal vez tampoco hay condiciones para pagar en ese momento por un nuevo diseño, porque tenemos que dar a hacer un molde especial. Entonces él es el que me va como aterrizando en ese sentido. Además que es el que me lleva las cuentas. Él es el que lleva todo el costeo, por así decirlo. Entonces sí es un pilar importante que me hace siempre caer a la realidad. Cuéntenos, en medio de la caja de sorpresas, si las finanzas fueran una fotografía, yo sé que a usted le gustan las fotos, ¿qué tipo de fotografía sería? Una familiar donde pueda ver reflejada la felicidad de mis hijos, la sonrisa de mis hijos y de mis nietos y sobre todo la fuerza que nos da la familia. Perfecto. ¿Y el mensaje de cierre, doña Brenda? Bueno, primero te agradezco la invitación y te agradezco el trabajo que estás haciendo, porque creo que el trabajo que vos haces realmente impacta en nuestra sociedad y sobre todo, siempre te lo he dicho cada vez que comparto algo de tuyo en mi página, haces un trabajo importantísimo para los emprendedores. Pero, es decir, ese impacto que vos estás haciendo va más orientado a la parte de las finanzas. Entonces, en ese sentido es que yo entiendo, esperas que dé el mensaje. Bueno, ¿qué es lo que puedo yo decir? Que el dinero no es nada malo, que el dinero es bueno, ¿ya? El dinero es un medio para poder nosotros adquirir una serie de satisfacciones y de cubrir necesidades. Simplemente hay que saber ganárselo con honestidad, ganárselo con ética, ganárselo con persistencia, con perseverancia. Eso es para mí lo más importante. Y lo segundo es siempre analizar cómo estás respecto a tus gastos y respecto a los ingresos que estás teniendo. No solamente para adquirir productos que te den satisfacciones, sino también puede ser para inversiones que vos realices. De manera que esas inversiones en algún momento se vuelvan en beneficio tuyo, te generen más dinero, ¿ya? Y no invertir a lo loco, por ejemplo, ¿no? O gastar a lo loco porque estás cayendo en gastos y adquirir deudas que le llaman deudas no sanas, deudas malas. Entonces, ese sería mi mensaje, siempre analizar. Si uno no tiene los conocimientos, porque a veces uno no lo puede saber todo, entonces recurrir a las personas que son expertas en estos temas para que nos asesoren. Asesorarnos siempre antes de tomar una decisión. Y planificar bien y ser disciplinado cuando haces tu gasto. Perfecto, muchas gracias, doña Brenda. Para mí ha sido un gran honor tenerla y agradecemos a Extra Plus Canal 37 por darnos la oportunidad de brindar esta información de educación financiera. Estamos en contacto y les esperamos en la siguiente edición de Mujer y Finanzas.